Muy buenos días. El día de hoy quiero empezar con una breve reflexión. Imaginemos un mundo donde todo está diseñado para personas sin ningún tipo de discapacidad. Calles, escuelas, transporte, inclusive los trabajos, pues, ¿no? Ahora reflexionamos cómo sería enfrentar día tras día, pues, ¿no? Barreras que impidan tener las mismas oportunidades que los demás. Para muchas personas con discapacidad, esto sería una realidad diaria. Hoy exploraremos los mecanismos de protección existentes, pues, ¿no? Para poder proteger los derechos de todas las personas con discapacidad y que estos sean respetados, no solo dentro de nuestro país, sino en toda América. Conoceremos cómo organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pueden intervenir para evitar que alguien sea excluido o discriminado por su discapacidad. Esta situación, ¿no? Podamos, en este momento también nosotros podamos reflexionar sobre la igualdad de los derechos y el respeto de todas las personas sin importar sus diferencias. En esta primera diapositiva nosotros podamos encontrar nuestro título que tiene y que se ve como mecanismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Aquí lo que nosotros vemos es que el sistema interamericano ayuda a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Este sistema particularmente está compuesto por reglas y mecanismos que buscan proteger los derechos humanos en toda América, incluyendo los derechos de las personas con discapacidad. No, bueno, nos centraremos particularmente en dos instituciones clave. Y aquí podemos nosotros estar hablando de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí, en esta breve introducción que plasmo en estos momentos, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos se compone de dos principales entidades. Y ya como le hemos mencionado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta entidad lo que va a realizar es investigar y hacer una serie de recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos para que esto no ocurra en toda América. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos va a emitir sentencias en casos donde se puedan resolver disputas a nivel nacional. Si una persona con discapacidad siente que sus derechos han sido violados, como el acceso, por ejemplo, a la salud, puede recurrir a una de estas instituciones a pedir ayuda. ¿Sí? Y bueno, entrando a analizar particularmente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como aquel organismo netamente independiente dentro de un sistema interamericano encargado de proteger los derechos en América Latina. Las personas con algún tipo de discapacidad pueden acudir a esta comisión si se sienten que sus derechos han sido violados. La comisión también tiene varios mecanismos para proteger estos derechos. Uno de ellos es la petición individual. Las personas pueden presentar sus denuncias si son víctimas de violación de sus derechos. También se pueden emitir medidas cautelares. Si la situación es de emergencia, la Comisión Interamericana puede ordenar medidas urgentes para proteger a las personas afectadas. Y también se emiten informes temáticos. La Comisión Interamericana realiza informes sobre temas bastante específicos como los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, para dar visibilidad y surgimiento a nuevas soluciones. Si una persona con discapacidad no tiene acceso a servicios de la salud y que estos servicios de la salud sean adecuados dentro de su país, puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y continuando con esta diapositiva, mm, cómo es que funciona el proceso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El proceso de presentación de una denuncia ante la Comisión sigue los pasos que nosotros estamos viendo en estos momentos. La presentación de la denuncia, muy importante. Cualquier persona pueda presentar una denuncia alegando que sus derechos han sido violados. Después esto va a pasar por un análisis. Se va a tener que analizar precisamente esta denuncia y la comisión va a revisarla si cumple con los requisitos para poder ser aceptada. Una vez que se lleve a cabo esta etapa, va a proceder a una investigación. Bueno, y aquí lo que se va a llevar a cabo es investigar el caso, pues recopilando pruebas y escuchando a las partes involucradas. Y también va a emitir su recomendación. La Comisión Interamericana emite una recomendación al país
para corregir la violación de los derechos, ¿no es así? Y evidentemente no queda ahí porque lleva a cabo un seguimiento. La Comisión Interamericana monitorea si el país cumple con estas recomendaciones. Eh, por ejemplo, si el gobierno no tiene leyes para garantizar el acceso a la educación para personas con discapacidad, la comisión puede recomendar cambios legislativos. Y bueno, y aquí viene pues la otra entidad también que va a proteger los derechos humanos, y estoy hablando de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿M? Podemos comprenderlo como aquel órgano judicial encargado de interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Y también los tratados internacionales, que es muy importante. La Corte no puede resolver un caso o el país no sigue sus recomendaciones. El caso puede ser llevado a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, si es que la Comisión da una recomendación y el país no cumple, puede ser llevado a la Corte. ¿No? Y bueno, los mecanismos de protección de la Corte incluyen demandas contenciosas. Aquí hay una controversia. La Corte puede juzgar casos en los que se violen los derechos humanos y también puede llevar a cabo opiniones consultivas. Los países pueden pedir a la Corte que explique cómo interpretar ciertos tratados internacionales con los derechos humanos. Por ejemplo, si es que un país no está asegurado los derechos de las personas con discapacidad, la Corte Interamericana puede intervenir para asegurar que se cumpla pues con la ley, ¿sí? Y bueno, aquí en esta diapositiva, cómo funciona el proceso ante la Corte. ¿No? Entonces, se tienen que seguir estos pasos. Presentación del caso. La Corte Interamericana presenta el caso al país que no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión, ¿recuerdan? Y se lleva a cabo una audiencia pública. Las partes presentan sus argumentos ante la Corte y la Corte lo que va a hacer es emitir una sentencia. La Corte emite una sentencia y ordena al país corregir la violación de estos derechos humanos. Y evidentemente el país tiene que ejecutar, pues, ¿no? El cumplimiento de la sentencia. El país está obligado, pues, a cumplir con esta sentencia y la Corte pueda supervisar también su cumplimiento. ¿Mm? Acá tenemos algunos casos revelantes, ¿no? Relevantes para poder comprender un poquito más de lo que se está hablando. El caso González, ¿no? Contra México. Aunque este caso se centró en la seguridad de las mujeres, también demuestra cómo la Corte aborda los derechos de los grupos vulnerables. Y el caso Mendoza versus Argentina. La Corte falló en un caso de acceso a los servicios públicos para personas con discapacidad. ¿Sí? Y autoras, podemos nosotros hallar nuestra conclusión. ¿No? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son bastante fundamentales para proteger los derechos de las personas con discapacidad en toda América. Si una persona ve que sus derechos son violados y no se resuelve a nivel nacional, no se resuelve en su país, puede recurrir ante estas entidades para obtener justicia. ¿Sí? Y bueno, les tengo pues aquí unas preguntas y respuestas que comúnmente llegan, ¿no? Comúnmente uno se cuestiona esto y son preguntas bastante comunes que buscan revelar cómo funciona el proceso ante la comisión y ante la corte. ¿Qué hago si mis derechos como personas con discapacidad son violados? ¿No? Se puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo que va a hacer es investigar el caso. Si el Estado no actúa, puedes llevarlo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué pasos debo seguir para poder presentar la denuncia? El primer paso es presentar pues tu denuncia ante la Comisión Interamericana. ¿Mm? Si el caso es aceptado, porque va a pasar por una evaluación, la comisión va a investigar y si es necesario lo llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, autores, eso es todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.